Hola, bienvenidos al canal de Materia de Construcción. En esta lección vamos a ver la consistencia de los terrenos, que se separan entre sí mediante límites de humedad, fronteras de humedad, que son los límites de Atterberg. Ya sabéis que al final del vídeo vamos a sortear una hoja de cálculo para la determinación de la consistencia de los terrenos. Consistencia que solo se realiza, se analiza y se estudia en los terrenos cohesivos, en los terrenos arcillosos. Pues sin más, comenzamos. La consistencia tiene gran importancia en los terrenos cohesivos, en los terrenos arcillosos fundamentalmente, y también en los terrenos limosos, aunque no sean totalmente cohesivos, pero son de grano fino. La consistencia de un suelo depende directamente de la unión debida a la fuerza de atracción entre las partículas que componen el suelo y la adhesión entre esas partículas. Por un lado tenemos la cohesión, que es la fuerza de atracción que mantiene una unión íntima entre las moléculas de un mismo cuerpo. Quiere decir, por ejemplo, en la arcilla, la cohesión es la unión entre las partículas de silicatos alumínicos hidratados. La adhesión es la fuerza de atracción que mantienen unas moléculas de distinta especie con otras moléculas. La cohesión de un suelo depende directamente del contenido de humedad que tenga este suelo, de tal modo que la adhesión se va reduciendo a medida que se separan las partículas unas de otras debido al entumecimiento que se produce cuando va aumentando la humedad. En las arcillas, por ejemplo, una arcilla seca tiene una cohesión tremenda. Sin embargo, cuando le añadimos agua, pasa a una cohesión donde las partículas resbalan unas contra otras, obteniéndose así un material plástico. Y cuando la cantidad de agua es muy grande, las partículas se separan hasta perder esa tensión superficial, de tal forma que se forma un líquido, un fluido. El concepto de consistencia de un suelo comprende pues las manifestaciones de esas fuerzas de cohesión y de adhesión que obran en la masa de un suelo a diferentes contenidos de humedad. Y siempre son terrenos cohesivos, terrenos arcillosos, terrenos limosos, dado que los terrenos granulares, como son terrenos de grava y terrenos de arena, esa cohesión, esa adhesión entre partículas no existe, simplemente es por rozamiento. Esas manifestaciones que percibimos con nuestros sentidos son fundamentalmente el comportamiento ante la gravedad, la presión, el empuje y la tracción. La tendencia de la masa de suelo a adherirse a otros cuerpos, a pegarse a otros cuerpos. La sensación de tacto en los dedos al tocar la masa de suelo, mientras que en las gravas y en las arenas es una sensación rugosa, también en los limos, pero menos en las arcillas, en los terrenos arcillosos, es una sensación untuosa en función de la cantidad de agua que el terreno tenga. La consistencia de un suelo depende directamente siempre del contenido de humedad, sufriendo el suelo grandes modificaciones de su consistencia con la variación de su humedad. Aun siendo continuas las modificaciones de la consistencia de un suelo, existen diversos grados de consistencia claramente diferenciados unos de otros, siempre en función de la humedad, por lo que para poder estudiar y analizar la consistencia de un terreno, de un suelo siempre cohesivo,
Se han establecido convencionalmente 4 grados o tipos de consistencia muy diferentes entre sí. Y estos tipos de consistencia son: consistencia sólida, cuando el terreno presenta fuertes caracteres de dureza, está muy seco. Semisólida, cuando el terreno se caracteriza sobre todo por su friabilidad, facilidad de romperse, desmenuzarse con las manos. Consistencia plástica, cuando el suelo presenta capacidad para poder ser moldeado y mantener la forma que le demos, mientras que no haya ninguna fuerza exterior que lo modifique. Ese es el concepto de plasticidad. Y consistencia líquida, cuando al tomar el suelo se aprecia una sensación de masa pegajosa que presenta una gran tendencia a adherirse a distintos objetos. De ahí, aumentando la humedad, llegamos a la licuefacción del terreno. Los puntos de transición de un estado de consistencia a otro fueron fijados por Atterberg y se designan como límites de Atterberg o límites de consistencia, entendiendo como límites la frontera, la cantidad de humedad que debe tener un terreno en el punto en el que se pasa de consistencia sólida a semisólida, de semisólida a plástica, de plástica a líquida. Son límites, son fronteras, son humedades. La transición del estado líquido al estado plástico se denomina límite líquido y corresponde a la humedad en el límite líquido. La transición del estado plástico al semisólido es el límite plástico, que corresponde a una humedad que es la humedad en el límite plástico, y el paso del estado semisólido al sólido es lo que se denomina límite de retracción, con una humedad que es la humedad en el límite de retracción. Si vemos este gráfico, vemos que, teniendo en cuenta que en el eje horizontal hemos dibujado las humedades, desde cero humedad del terreno hasta el límite de retracción, tenemos que el terreno se encuentra en consistencia sólida. Entre el límite de retracción y el límite plástico, tenemos que el terreno se encuentra en consistencia semisólida. Entre el límite plástico y el límite líquido sería consistencia plástica, y del límite líquido hacia arriba, a más humedad, tendríamos la consistencia líquida. En este ejemplo veis que he colocado la humedad del terreno en consistencia semisólida. Ese terreno está en consistencia semisólida. No olvidéis, los límites de Atterberg son humedades. El límite de retracción es la humedad a partir de la cual, aunque se continúe secando el terreno, el volumen permanece constante. Según se va desecando un terreno arcilloso, va menguando, va disminuyendo, va retrayéndose. Bien, cuando llega una humedad en la que, si seguimos secando el terreno, esa retracción se detiene, ese es el límite de retracción. Y ese límite de retracción coincide con el índice de poros del terreno. Mirad la lección anterior donde hablábamos de porosidad e índice de poros. Bien, pues el índice de poros del terreno numéricamente coincide con el límite de retracción de ese terreno. El límite plástico es la humedad mínima con la que pueden formarse con el suelo cilindros de 3 milímetros de diámetro, rodando dicho suelo por la palma de la mano sobre una superficie lisa, hasta que los cilindros empiecen a resquebrajarse. El sistema de determinación del límite plástico es muy sencillo. Damos una cierta humedad, como veis en la figura de la izquierda, lo que hacemos es hacer un rollito, un cilindro de 3 milímetros de diámetro, y luego pasarlo, como veis en la foto de la derecha,
por encima de un papel secante o simplemente sobre la mesa de mármol del laboratorio, intentando mantener esos 3 milímetros de diámetro. Va perdiendo humedad porque lo va cediendo a la mesa y a nuestra mano hasta que vemos que empieza a resquebrajarse. En ese momento paramos y determinamos la humedad de esos churritos, de esos cilindros de 3 milímetros de diámetro. Se hacen 3, 4, 5 y se halla la humedad de ese material, ese terreno en ese momento. El límite plástico, ¿cómo se determina? Haciendo esos cilindros de 3 milímetros de diámetro. Imaginemos que hemos hecho esa operación con 4 cilindros de 3 milímetros. Cuando empiezan a resquebrajarse, cogemos ese cilindro y lo ponemos en un recipiente. El recipiente sin nada pesa 20 gramos. Pesamos esos cilindros. En el primer caso pesan 20,65, en el segundo 20,92, en el tercero 20,52, etc. Y cogemos luego esa muestra y la metemos en la estufa hasta peso constante, a unos 60, 100 grados hasta peso constante. Ha perdido toda la humedad y volvemos a pesar esos recipientes con la muestra seca, teniendo 20,60, 20,90, 20,50, etc. Esos son los datos que hemos obtenido en el laboratorio. Vamos a ver cómo se determina el límite plástico de un terreno. Empezaremos a determinar la cantidad de agua. Aquí, la cantidad de agua. El peso del agua, ¿a qué será igual? Vamos a verlo en el primer ejercicio, en la primera determinación. El peso del agua será el peso del recipiente con el suelo húmedo menos el peso del recipiente con el suelo seco. Una vez hallado el peso del agua, ¿cómo hallamos el peso del suelo seco? La resta entre el peso del suelo seco con el recipiente menos el peso del recipiente. Así obtenemos el peso del agua y el peso del suelo seco. La humedad aquí es igual a la cantidad de agua en peso, al peso del agua dividido por el peso del suelo seco. 0,05 dividido entre 0,60 y multiplicado por 100 para expresarse en tanto por ciento da 8,33. 0,02 dividido entre 0,90 multiplicado por 100 da 2,22, etc. Y tenemos en este caso las 4 determinaciones. Esas 4 determinaciones lo que nos va a dar es que la media de ellas 4, o sea, 5,42% es la humedad en el límite plástico de este terreno. El límite líquido es la humedad que tiene un suelo amasado con agua y colocado en una cuchara de casa grande cuando el surco realizado con un acanalador que divide esta masa en 2 mitades se junta a lo largo de su fondo en una distancia como mínimo de 13 milímetros después de haber dado 25 golpes o sacudidas a la cuchara desde una altura de 10 milímetros. Como veis, la cuchara de casa grande es un recipiente. Este es el acanalador. Ponemos una muestra de terreno, como veis en esta foto inferior, una muestra de terreno con una humedad determinada. Hacemos el canal con el acanalador y empezamos a dar vueltas a la manivela de tal manera que empieza a botar, a sacudir esa cuchara, subiendo 10 milímetros y golpeando, caída libre, a una velocidad constante hasta que se cierra este canal en una longitud de 13 milímetros. En ese momento tomamos muestra de ese material y medimos su humedad. Se dice que ese terreno tiene la humedad correspondiente al límite líquido cuando el surco se cierra justo a los 25 golpes. Lógicamente podemos tirarnos toda una vida echando un poquito más, quitando un poquito más de agua y nunca conseguiríamos que
llegáramos a los 25 golpes. Por eso, ¿cómo se realiza esta determinación? Pues muy sencillo. El cuadro, el estadillo, es el mismo de siempre. Número de muestras, número de golpes, peso del recipiente con el suelo húmedo, peso del recipiente con el suelo seco. ¿Cómo determinamos el agua y el peso del suelo seco? Pues igual que en el límite plástico. El peso del recipiente más suelo húmedo menos el peso del recipiente más suelo seco me da la humedad. Y el peso del recipiente más suelo seco menos el peso del recipiente me da el peso seco. De tal manera que de esta forma hallamos las humedades. Lo que ocurre es que, como veis, en la primera determinación la humedad, que es del 15%, se cerró el surco a los 37 golpes. Echamos un poquito más de agua y se cerró a los 28 golpes. Echamos un poquito más de agua y se nos cerró a los 19 golpes. Echamos un poco más de agua y se nos cerró el surco a los 13 golpes. Pero ninguno de estos son 25 golpes. ¿Cómo hacemos la determinación del límite líquido para esos 25 golpes? Pues muy sencillo. Tenemos aquí las muestras, tenemos el número de golpes y tenemos la humedad. Bien, en una gráfica vamos a representar en el eje de ordenadas el número de golpes, en el eje de abscisas la humedad. Veis que en este gráfico existen unas líneas discontinuas, equidistantes en ciertos tramos. Esas líneas son unas líneas estadísticas con una pendiente determinada. Voy a explicar cómo se realiza manualmente y con este estadillo la determinación del límite líquido. Es así. Representamos los puntos. Y esos puntos son el humedad 15 golpes 37, humedad 22 golpes 28, 26 19 y 33 13. Y los tenemos ahí representados. ¿Dónde está la humedad correspondiente a que se cierre a los 25 golpes? La humedad correspondiente a 25 golpes está entre este valor, que es 28, y 19. Ahí está el valor de 25, entre estos dos valores. Pues en estos dos puntos lo que vamos a hacer es trazar por cada uno de ellos, como veis en este y en este, vamos a trazar paralelas a las líneas de puntos. Y buscamos la paralela a la línea de puntos equidistante de estos dos valores. De tal manera que esta es la línea que equidista, es paralela a la de puntos y está equidistando en la misma distancia de este punto que de este. Trazamos la horizontal de 25, bajamos la vertical de 25 y este es el valor del límite líquido. En este caso 23,90. Evidentemente está entre estos dos valores. El valor del límite líquido es 23,90. El índice de plasticidad de un suelo se obtiene calculando la diferencia entre los porcentajes de humedad que corresponden al límite líquido y al límite plástico de ese mismo suelo. El índice de plasticidad, por lo tanto, es la amplitud que tiene la consistencia plástica de un terreno, ya que es la diferencia entre este valor y este es todo este recorrido, el índice de plasticidad. Cuando el índice de plasticidad es mayor de 20, quiere decir que es un terreno muy arcilloso. Es un terreno con una consistencia plástica muy amplia, muy amplia. Cuando es mayor de 10, es entre 10 y 20, es arcilloso. Si es menor que 4, es poco arcilloso. Y lógicamente, si es 0, no hay consistencia plástica. El límite plástico y el límite líquido coinciden en el mismo valor y por eso es 0, pues es que es exento totalmente de arcilla. Con estos datos nosotros podemos saber si un terreno es arcilloso o limoso. Si es
de alta plasticidad o de baja plasticidad. ¿Cómo? Con la carta de plasticidad de Casagrande, que la tenéis ahí. Hemos obtenido dos valores: el límite líquido 23,90, el límite plástico 5,42. Veis que esta carta de plasticidad de Casagrande está dividida por una recta inclinada cuya ecuación es 0,73 por el límite líquido menos 20. Ese es el valor de la ecuación de la recta, y igual a 0,73 por el límite líquido menos 20. Y luego veis que he regresado la vertical de límite líquido 50. Estas dos líneas me han dividido el plano en cuatro partes. Una parte a la izquierda del límite líquido 50 y por encima de la línea a la derecha del límite 50 y por encima de la línea a la derecha del límite 50 y por debajo de la línea, y este triángulo que es a la izquierda del límite 50 y por debajo de la línea. Además hay aquí una zona un tanto peculiar. Y veis que están cada uno con una nomenclatura. Esa nomenclatura corresponde: M corresponde a limos, C arcillas, L es baja plasticidad, H es alta plasticidad y O es que tiene materia orgánica. Me sale que el punto está encima de la línea A y a la izquierda del límite líquido 50. Luego, ¿qué tipo de terreno estoy yo estudiando? Este terreno es un CL, una arcilla de baja plasticidad. Además del índice de plasticidad, existe otro concepto que es el índice de consistencia. El índice de consistencia es un valor numérico adimensional, no tiene dimensiones, que nos aporta una idea aproximada de las características que tiene in situ ese terreno, ese suelo, en su estado natural. El índice de consistencia de un terreno es igual al límite líquido menos la humedad natural de ese terreno dividido por el índice de plasticidad. En definitiva, como veis, el índice de consistencia es el límite líquido del terreno menos la humedad del terreno dividido por el límite líquido del terreno menos su límite plástico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si la humedad del terreno es igual al límite plástico, el numerador y el denominador son iguales y el valor es la unidad. Si el valor de la humedad es el límite líquido, el numerador es 0 y el valor del índice de consistencia es 0. Cuando el índice de consistencia es mayor que 1, es un terreno compacto, seco y duro. Cuando el índice de consistencia es igual a 1, quiere decir que el valor de la humedad en el terreno coincide con el límite plástico, de tal manera es el valor en el límite plástico. Cuando el valor del índice de consistencia es menor de 0,75, es un terreno muy plástico. Cuando es igual a 0,5 es semiplástico y cuando es menor de 0,25 es semifluido. Ya la cantidad de agua es tremenda. El índice de consistencia divide a la gráfica que hemos visto antes de las consistencias sólida, semisólida, plástica y líquida en esas cuatro partes: A, B, la plástica en C, D, E y F y la líquida en G. De tal manera que para un índice de consistencia que sea mayor que 1, que es toda esta parte, 1, 2, 3, 4, 5, la consistencia es dura y la carga admisible es mayor de 100 kilonewton por metro cuadrado. Cuidado, no es milímetro cuadrado, es metro cuadrado. Cuando el índice de consistencia está por encima de 1 hasta 1, pues es semidura, también con resistencias de 100 kilonewton por metro cuadrado.
Cuando el índice de consistencia está entre 1 y 0,75 es lo que denominamos firme, la consistencia es un firme, y la carga admisible está en torno a 100 kN por metro cuadrado. Cuando el índice de consistencia de un terreno está entre 0,75 y 0,5, estamos en D, que es consistencia blanda, y la resistencia o la carga admisible que puede tener ese terreno oscila o ronda los 40 kN por metro cuadrado. Por último, si está entre 0,5 y 0,25 es E, que es pastosa. Cuando está entre 0,25 y 0 es semifluida, y cuando es menor de 0, o sea negativa, quiere decir que la humedad es superior al límite líquido, pues es una consistencia fluida. Y tanto la pastosa, semifluida y fluida, la carga admisible es prácticamente nula. Ya habéis visto lo que son las consistencias y los límites de Atelbert. Es fundamental que sepáis que los límites de Atelbert son humedades. Son unos conceptos que se aplican única y exclusivamente a terrenos cohesivos, a terrenos arcillosos fundamentalmente. Bien, pues como os dije en el vídeo anterior, voy a poner a disposición vuestra la hoja de cálculo para determinar el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad de un terreno, para que se calcule de una forma sencilla, rápida y segura. Condiciones que debéis reunir para solicitar esa hoja de cálculo, pues ya las conocéis, son las de siempre. Las tenéis aquí abajo en los comentarios. Estar suscritos al canal, mandarme un correo electrónico y solicitarlo también en los comentarios para que yo pueda comprobar que vuestro canal de YouTube está suscrito a Materiales de Construcción. El plazo, pues todavía no lo sé. Podéis empezar cuando queráis. En el próximo vídeo, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo se determina el límite líquido, el límite plástico y el índice de consistencia de un terreno mediante esa hoja de cálculo que os voy a regalar. No faltéis a la próxima clase. Ojo, que paso lista, no me faltéis.